Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de entrevistas, esta vez en un capítulo que tiene que ver con el fracking. Cualquiera que dice fracking lo asocia al petróleo, y cuando se asocia este tema al petróleo, algunos piensan directamente, cuando se trata de Argentina, en Vaca Muerta. Vaca Muerta que ganó titulares de diarios, Vaca Muerta que fue disputada por distintos presidentes, Vaca Muerta que tuvo distintos tipos de cuestionamientos por todos los opositores a todos los oficialismos, y un Vaca Muerta con un sistema que evidentemente cuando uno empieza a adentrarse y trata de interpretar la letra finita de lo que significa el fracking, además del daño ambiental y ecológico, porque esto envenena el subsuelo, el suelo, el agua y el aire. Entonces habrá que ver y orientarnos a ver de qué se trata este sistema de fracking, qué efectos produce. Y cuando se trata de petróleo, había un especialista por allí que decía: el negocio más importante del mundo es el petróleo, pero también decía, con lo que más se puede ganar es con el petróleo, y con lo que más se puede perder también es con el petróleo. De allí que para poder inteligir y adentrarnos en un tema que es seguro para especialistas, decidimos contactarnos con el doctor Félix Herrero, a quien le damos la bienvenida a este capítulo del ciclo de entrevistas de Diario Digital Conclusión en su canal, y le decimos buenas tardes. Pero antes de decirle buenas tardes y darle la bienvenida a Félix, quisiera comenzarlo con esto. Esto tiene que ver con un escrito suyo, que lo empieza de esta forma. Dice: desde hace un tiempo largo iniciamos la dilucidación de la estafa del fracking, tanto el desarrollado en la Argentina como en otros países. Ya con este encabezamiento de su artículo da para hacer 200 preguntas. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está Aldo? Bien, por suerte, bien, y preocupado por su artículo. Ah, bueno, sí. Es un tema que preocupa en todo el mundo, que preocupa y viene preocupando mucho antes de la pandemia. Sí, claro. Que ha exagerado las situaciones, ha puesto en limpio muchas situaciones confusas, raras, escondidas, y las ha puesto más a la luz. Yo le quiero leer el título de un grupo de SMOX, se llama, norteamericano, que trabaja mucho en los problemas de contaminación. El 17 de marzo de este año decía: una industria de fracking vacilante al borde de un rescate financiero. Sí. En el día de ayer, otro grupo intelectual norteamericano saca el artículo siguiente: el fracking al borde de la caída. Sí. Esto en el día de ayer. O sea que desde el momento que se desarrolló el fracking, realmente en Argentina en 2015, en Estados Unidos 2011, desde el momento que se inició el fracking dio pérdidas. Ajá. Si usted me dirá cómo puede dar pérdida, cómo el petróleo da pérdida. Lo que pasa es que estoy muy de acuerdo con lo que usted, con lo que vos mencionabas al principio, de la importancia del petróleo en las pérdidas, los beneficios, los costos. Habría que agregar en las guerras, en las peleas sectoriales del comercio y la industria. Sí. Todo esto hoy día está definido como no el punto principal del petróleo, está el poder financiero global, sí, que maneja el petróleo, maneja a las Big Oil, que son las 5 grandes petroleras, maneja a las Big Tech, que son las 5 grandes tecnológicas, que hoy bursátilmente valen mucho más que las petroleras. Entonces, ¿cuál es el negocio de hacer una extracción de petróleo crudo o de gas natural que da pérdidas? Y a eso vamos, y ahí tenemos que separar Argentina, Canadá y Estados Unidos
donde se practica el fracking, además de China, son los 4 países frackineros. Bien. Estados Unidos sabe que da pérdida. ¿Cómo se mantiene esa pérdida? A través de créditos, endeudamiento. El fracking tiene una dificultad. Primero, que la duración de la extracción es muy corta. No son los 15 o 20 años convencionales que conocemos nosotros, que sabemos que Comodoro Rivadavia y Neuquén hace 20 años se saca petróleo, claro. Hace mucho más. Claro. Entonces dura muy poco. En 7 años se acabó la reserva del petróleo que está en el fracking, que los trae el fracking, o sea que tiene ese comportamiento. Y segundo, que tiene costos muy altos. Sí. No son los costos convencionales. Le explico para el público, el convencional, usted hace el pozo y la propia presión del subsuelo hace que surja el petróleo naturalmente. Siempre nos acordamos de ese chorro de petróleo cuando aparece el petróleo. Después hay otras técnicas secundarias, terciarias, donde se mete agua caliente o se mete gas para empujar que el petróleo salga. Este es el convencional. Hace 20 años y en Argentina conocíamos que había petróleo dentro de la roca. Es decir, el petróleo convencional es un gran yacimiento que está cubierto, encerrado, para que no se escape, que porque el petróleo es muy migrante. Es un turista que le gusta caminar permanentemente, no es un mineral sólido, quieto, es un mineral líquido que camina. Entonces, lo cubre una roca, la piedra madre, que hace que el petróleo no se escape y el yacimiento pueda utilizarse. Sí. Pero en la roca misma, en la roca que cubre el petróleo líquido convencional, también hay petróleo, porque hay pequeñísimas cavidades muy chiquititas donde el petróleo y el gas están explotados. Entonces, ¿qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos, hacia el año 2008, sobre todo 2007, dice, bueno, nosotros estamos comprando mucho petróleo. Después de la crisis petrolera del año 1973, Estados Unidos deja de ser autoabastecida por su propio petróleo y empieza a comprar. ¿Dónde compra? En países que nos ama mucho, por ejemplo, en Rusia, en Venezuela, en África y en países árabes que unos días son amigos y otros días son enemigos. Entonces, cuando llega es el año 2008, 2007, dice, bueno, vamos a lograr el autoabastecimiento, nos vamos a reabastecer, como era antes. Trump sigue esa línea, Estados Unidos grande como antes. Era grande cuando era independiente y no necesitaba comprar petróleo de afuera. Y ahora logran eso. Entonces largan el fracking. El fracking rompen la piedra madre. Sí. Fracking es fractura en inglés. Hay una ruptura, una fractura de la piedra madre para que quede libre el petróleo, pero necesitan meter contaminantes químicos que aflojen y permitan que y meten arenas para que se mantenga abiertos los pequeños poros de la roca madre. Claro. Entonces entra este sistema, y este sistema, como vemos, es caro, tiene poca duración, 6-7 años, es muy caro por todo lo que hay que hacer, pozos horizontales, además de los verticales, presiones, químicos, etcétera, etcétera. Y esto hace que el petróleo no convencional, así se llama el fracking, hay otros no convencionales, pero no convencionales se acepta. Y Estados Unidos dice, yo prefiero contaminar mi suelo, contaminar mi planicie, contaminar con el metano que se escapa, mi atmósfera, pero no depender ni de Arabia Saudita, ni de Irak, ni de Irán, ni de Venezuela. Claro. Entonces deciden, por una razón estratégica, tener pérdidas porque los bancos
y Wall Street ayudan a que los bancos sigan manteniendo los préstamos. Claro, ¿y cómo fue en Argentina, Félix? ¿Cómo fue en Argentina? En Argentina es distinto. En Argentina... ¿Quién estuvo bancando, digamos, como se dice comúnmente, que este proceso siga su marcha? Porque usted habla de alguna manera de que en Argentina se repitió el desfalco, pero no con el mismo sujeto estafador. Claro. A ver. En Estados Unidos, ¿no es cierto?, los bancos van endeudándose, quebrándose, y viene la crisis. Bueno, no podemos mantener este endeudamiento. Sí. Conviene importar y no producir fracking. En Argentina descubren otra situación, que hay fracking, que hay en las Piedras Madres, en Neuquén, petróleo, y lo sabemos del siempre. En una revista de YPF 1981 está dedicado al petróleo y al crudo que está incrustado en la Piedra Madre. Ya que lo sabíamos, pero es carísimo sacarlo, sí, y es muy contaminante y trae perjuicio. Y en Neuquén produce sismos, terremotos muy peligrosos, este fracking. Entonces Argentina, ¿qué decide hacer? Argentina es un país donde su poder real está muy debilitado, el poder real global financiero es el que manda, sí, a distintos gobiernos, no importa, sí, y entonces deciden hacer el fracking. Pero ¿cómo si las empresas tienen un costo más alto que su ingreso? Es negativo. ¿Cómo vamos a hacer fracking? Claro. No hay problema. Subsidio del Estado. Sí. Entonces se crea un sistema en que el Estado bobo, embobado, es el que paga el subsidio. En Estados Unidos son los inversores que tomaban acciones. Acá son el Estado que da subsidios y los que utilizan los insumos energéticos, sí, los que llenan su auto con nafta, son los que pagan este subsidio. O sea que Argentina está en una situación que no da más, y esta situación es que desde el 10 de marzo del año pasado el Estado no pagó más subsidios. Claro. Dijo, no, yo no tengo plata. Además, Techin, que tiene Texpetrol, hace, sí, un juicio para que le paguen más subsidios del que le estaban pagando. Entonces viene una crisis económica. Tenemos un Estado endeudado que no tiene resultados positivos en su cuenta pública. Ese Estado está subsidiando ¿a quiénes? A las empresas. ¿Qué empresas están en Vaca Muerta? Todas las grandes multinacionales del mundo que vinieron a buscar subsidios, claro, no a sacar petróleo. Exacto. La que se le ocurra está ExxonMobil, BP, Shell, Chevron, están todas, ¿qué? Cobrando subsidios. Entonces, esto hace que en el Estado argentino actual haya un conflicto muy grande. Hay sectores que están a favor de las petroleras, como el presidente de YPF, por ejemplo, y hay otros sectores que no quieren que se pague el subsidio. Sí. Ganaron más o menos los primeros porque lograron ahora un decreto que pone el barril criollo, es decir, el barril, sí, del fracking, el barril criollo a $45 el barril. Sí. O sea que daría un subsidio hasta $45 el barril. Sí, bueno, esta es la situación que estamos en Argentina. El fracking está acabado, prácticamente ya no se extrae petróleo. Claro, o sea que no se puede esperar mucho de esto, de lo que es Vaca Muerta, y la única explicación que tiene es que prácticamente un negocio para las transnacionales o para las multinacionales del petróleo. Pero usted, claro, también destaca de que no es una guerra de precios, sino de mercado. Claro, porque para justificar la existencia del fracking en Estados Unidos, se inventa esto que es la guerra de precios y no la guerra de mercado, como digo yo y dicen muchos autores. Sí. Estados Unidos, con el fracking, ¿qué termina? Y termina no importando petróleo de Arabia Saudita, sí, claro, como lo hacía antes. Termina entrando a vender gas en Europa, donde está vendiendo Rusia el gas natural. Sí.
está sancionando a los países que compran crudo de Venezuela. Les quitan todo el derecho a financiarse en los bancos que tienen influencia la banca norteamericana. Sí. Entonces, ante esta situación, Arabia Saudita dice, no, acá hay que liquidar el fracking. Claro. Arabia Saudita lo quiso hacer en el año 1998 y lo quiso hacer en el año 2015. Hizo estas guerras contra el fracking y fue derrotado. Claro. Mientras tanto, Estados Unidos veía que el precio del petróleo caía. Al caer el precio del petróleo, como el costo del fracking es caro, endeuda más a las empresas financieras y petroleras de Estados Unidos. Sí. Entonces Rusia se venga haciendo un acuerdo con Arabia Saudita. Sí. Esto es lo que le llaman OPEP+, ¿no? La OPEP agrandada. Esto es mucho más fuerte que el año 98 o el año 2015, donde Arabia Saudita se largó sola contra Estados Unidos. Ahora no, ahora tiene de socia al primer productor de gas del mundo, Rusia, con una reserva de divisa muy grande. A su vez, Arabia Saudita también fue aumentando su reserva monetaria para poder aguantar una guerra larga. Claro. Entonces, la guerra es la sociedad Rusia, Arabia Saudita contra Estados Unidos, que es una guerra de mercados, quien controla los mercados, y no una mera guerra de precios de petróleo, como decían las empresas, sobre todo fraquineras norteamericanas. Ah, claro, se entiende. Félix, ¿se podría sospechar de que esta iniciativa de generar también, si se quiere, alguna dependencia tecnológica? Porque recuerdo que para poder avanzar con la explotación, con el sistema de fracking, se hablaba de que había solamente una, con suerte, o dos compañías en el mundo que tenían esa tecnología como para poder iniciar ese proceso de extracción. Ahora, la pregunta va por este lado. De ser así y sabiéndose... Perdón. ¿Es cierto eso? La tecnología de fracking es común, conocida por todo el mundo y no tiene ningún secreto. Perfecto. Yo leí un artículo de un diario de tirada nacional que decía de que había una sola firma que tenía los equipos necesarios para poder empezar la explotación de esta forma. Es falso, totalmente falso. Lo que están adelantando algunas empresas es con la inteligencia 5, es decir, con los sistemas modernos tecnológicos aplicados a las petroleras. Pero esto lo van haciendo todas. Quien tiene inteligencia 5 aplica a todos los sectores, entre ellos a los petroleros. ¿Se acuerda que se nos decía por qué el tema del famoso contrato con Chevron tenía algunas particularidades y que de alguna forma, si había que licitar el área, se tenía que depender de esto? Pero apunta a otra cosa, es decir, si alguien tuvo buena fe cuando inició el proceso o la idea de hacer extracción de piedra de petróleo a través de este sistema, por más buena fe que haya tenido, le falló, digamos. O podría yo llegar a pensar de que fue ideado como una forma de intervención en determinado tipo de países en donde genere dependencia tecnológica y genere dependencia, si se quiere, o restricciones o imposiciones o extorsiones a partir de que se instalan y se conviertan en empresas que lo único que hacen es vivir de la plata del Estado en cada lugar que están. Sí, no hay dependencia tecnológica. Ajá, hay que recordar muy bien, ahora hace usted Chevron. Chevron llega a la Argentina diciendo que va a emplear la tecnología y va a abaratar el costo del fracking. Sí. Mentira. Chevron es una empresa, la segunda empresa norteamericana después de ExxonMobil, que es una de las más corruptas del mundo. Sí. Quizás en petróleo es la corrupta número 1 o corruptora. Sí. Y Chevron viene acá y maneja el sector petrolero e impone en vaca muerta su política, y lo que hace es inventar el sistema del subsidio. Claro. Es decir, no hay secretos tecnológicos en el fracking. Hay utilización de nuevas tecnologías para el petróleo del fracking, pero eso lo puede hacer cualquier empresa petrolera. Claro. YPF no tiene envidia, que hace fracking
no tiene envidia de las vecinas de al lado, de Shell, Chevron, BP, etcétera, etcétera. Ahora, lo que pasa claro, sí, es que es un negocio financiero, no es un negocio petrolero esto. Claro. Ahora, se podría decir de que para la República Argentina, y ya tenemos que ir cerrando, Félix, esta Sí. situación de vaca muerta, lo mejor que le puede pasar el Estado es dejarla allí quieta como está y sigamos con las explotaciones convencionales. Sí, por lo menos no poner un peso en vaca muerta, que lo ponga el que quiera ponerlo sin subsidios, o sea que nadie va a poner nada. Claro. Y la inversión argentina tiene que ir a la convencional y al mar argentino donde hay petróleo. Claro. Ahora, ¿cómo vio este proceso de licitación del macrismo con 12 áreas petroleras que se otorgaron a finales de casi 2 meses antes de retirarse Macri? Era puro irse, ¿no? Sí. Estamos acostumbrados a eso. Sí. El que se va cierra el negocio porque no lo va a poder hacer porque va a perder, Claro, ¿no? claro. Sí, es nada más que eso. Perfecto, Sí, ya sí. se entendió. Félix, mire, se nos ha terminado el tiempo, pero queda planteada mi invitación como para que abordemos el tema de la plataforma submarina en términos petroleros, si a usted le parece. Y otro tema que usted conoce muy bien, que es el tema de la estatización de los servicios públicos en Europa, si estamos de acuerdo. Sí, claro, de acuerdo. Mire, Sí. entonces vamos a hacer así. Yo en 15 días me comprometo por este tema, porque veo que Perfecto. prolifera este discurso sobre el tema de la efectividad de lo privado, lo público, y qué es cómo debe tratarse. Bueno, ya lo conocemos, esto nos pasó del 76 en adelante, nos pasó del 90 en adelante y nos pasó desde 2015 en adelante. Entonces, lo comprometo, si le parece bien, a que nos encontremos en 15 días. Hago lo que usted disponga. Por favor, Félix, ha sido un gusto hablar con usted como siempre. Estamos a su disposición. Vamos a estar contactándonos antes de que hagamos público su conocimiento respecto de temas que usted ha abordado y ha estudiado rigurosamente. Así que le mando un fuerte abrazo, que tenga un buen fin de semana y nos estamos viendo. Muchas gracias, hasta luego. Por favor, Félix, hasta luego. Bueno, hablamos con el especialista en temas públicos y privados, digámoslo así. En esta oportunidad tenía que ver con el modelo del fracking, la explotación en vaca muerta. ¿Qué es este sistema que ha llegado al mundo como forma de generarle algún gasto a los estados, evidentemente, y alguna suerte de dependencia, porque cuando se dice de que no se está en discusión de los precios, sino de que en realidad lo que se trata es de la disputa de los mercados, está más que claro que esta es una herramienta de coerción o como para constreñir en forma política a cualquier contendiente o para aminorar los efectos de aquellos países que son productores como Venezuela, la intensidad del apoyo de quien se quiera solidarizar con este país de Latinoamérica, so pena de determinado tipo de sanciones. Así que bueno, ha sido un capítulo más de este programa en el cual el ciclo de entrevistas que hemos comenzado se emite a través del canal de TV de Conclusión, y desde acá te saludamos Sebastián Moreno y Aldo Batizaco hasta el próximo capítulo. Mañana será, ¿no? Se va, mañana. Sí, está mañana. Chao, hasta luego.